Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, vamos a terminar la parte teórica de corrientes alternas. Vamos a tener en claro, vamos a dar una estructura, cuál es el objetivo de este tema, qué deben de comprender, ¿verdad? En corrientes alternas, sabemos que la corriente se comporta como ondas, de forma senoidal, ¿verdad? Tiene altas, bajas, que eso nosotros le llamamos como ciclos, frecuencias, amplitudes, etcétera. Pero bueno, siempre hay que observar el entorno o el comportamiento del fenómeno físico, en este caso, como punto de partida, su fenómeno físico. ¿Ok? Su fenómeno físico, nos damos cuenta que explica que la corriente alterna, la tensión y la corriente oscilan. Oscilan. Y entre la tensión y la corriente puede estar juntas, no desfasadas, ¿verdad? Y como existe un adelanto o un atraso, entonces es cuando se producen las corrientes activas, corrientes reactivas, potencias activas, potencias reactivas, potencia teórica, ¿verdad? Y potencia activa, la que consumimos, ¿ok? Entonces debemos estar el objetivo en resonancia para que no haya un consumo excesivo, ¿verdad? Un calentamiento, una pérdida de calor, en este caso. Muy bien. Entonces, para que entendamos esto del fenómeno físico de corrientes alternas, imagínense un columpio, una niña en un columpio, la vamos empujando, la empujamos, ¿ok? Y entonces tiene un comportamiento que va y viene, un va y ven. O las olas, ¿verdad? También que hay olas altas, olas bajas, altas y bajas. Entonces así se comporta la corriente, ¿no? Entonces, no es un número fijo, ¿verdad? La intuición física no es un número fijo. Nos dice la intuición física que no es un número fijo, sino un proceso dinámico, ¿ok? Ya vimos la parte física. Por otro lado, tiene fundamentos matemáticos. Gracias a Euler, ¿verdad? A las funciones trigonométricas también, ¿ok? Podemos nosotros interpretarlo más fácil con números complejos, ¿ok? Entonces, si se comporta como una onda, tiene función seno y coseno, que eso describe la oscilación, ¿verdad? La función seno y coseno, uy, y coseno, describe la oscilación de la corriente alterna. Entonces aquí, esta oscilación me permite ver la amplitud, la frecuencia y la fase. ¿Ok? Y también aquí introduce el valor eficaz de RMS, que ya vimos en clases. Y esto nos permite traducir una onda a un valor útil de energía. ¿Ok? En corriente eficiente, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos la parte entonces matemática, fundamentos matemáticos, fenómenos físicos. Y también, pues tenemos la herramienta de análisis, ya la parte del tema de corrientes alternas, impedancia. ¿Ok?
Manejar en la parte de fundamentos matemáticos senos y cosenos, impedancia nos enseña, ¿verdad? A simplificarlo con números complejos. Números, números complejos. ¿Ok? No voy a escribir fórmulas que ya vimos en el salón para no hacerlo tan largo. La clase virtual, esta clase grabada. La impedancia también resumen corrientes alternas, R, una resistencia, una inductancia L y una capacitancia C, que lo podemos expresar en un solo número complejo, ¿verdad? En fasor Z. Implica, ¿verdad? Entonces, aquí en impedancia, el tiempo implica poder en onda y el fasor en análisis simple. También cada componente que tenemos aquí, su interpretación física de cada componente, pues la resistencia en un circuito, ¿verdad? Ya sea en serie o en paralelo, consume energía. No pone acento esto por ser la parte editora de matemáticas. La inductancia, ¿verdad? L, esto almacena energía en un campo magnético. Y sus unidades son Hertz, perdón, Henrys. Y C, ¿verdad? La capacitancia almacena energía en un campo eléctrico. Sus unidades físicas son Faraday. Ahí está. También debemos de saber que todo este conocimiento como fenómeno físico, los fundamentos matemáticos, la impedancia y la interpretación física, ¿ok? En la parte de potencia, en corriente alterna, para la parte industrial, ¿ok? La potencia se divide, y vamos a ver, aquí está, en potencia activa, eje de las X, potencia reactiva, PR o Q, y la S que es la aparente o potencia teórica. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Esta parte. Ahí está. ¿Ok? Entonces, nosotros en casa o en la industria pagamos lo que es la potencia activa. Pero la red, la conexión, interconexión, también debe soportar la reactiva. ¿Ok?
Y entonces, para controlar, se puede decir, la potencia reactiva, entra lo que es factor de potencia. El factor de potencia. Entonces, la potencia reactiva, sí hay que controlarla porque no realiza trabajo útil. El que realiza trabajo útil es la potencia activa. No enciende focos, la reactiva, no enciende motores, no mueve motores, ¿ok? Y entonces afecta al sistema eléctrico, ¿ok? Y esto aumenta las corrientes en líneas, y si aumenta las corrientes en líneas, hay más pérdidas en forma de calor, ¿ok? Hay más pérdidas en forma de calor. Entonces, nuestro objetivo, ¿verdad? Es tener un factor de potencia idóneo que coseno de phi sea 1, que el voltaje, ¿verdad? Sea igual con la corriente, es decir, que haya resonancia aquí, porque aquí hay una corriente desfasada y eso contribuye a la potencia reactiva, ¿ok? Muy bien. Pues también reduce la capacidad útil a transformadores y generadores, ¿verdad? Y puede desestabilizar el voltaje si no es compensado. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues instalando bancos de capacitores, filtros o compensadores estáticos para regularla. Conclusión, la potencia activa es la que aprovechas. La reactiva hay que controlarla. Y esto implica a que sea seguro y económico y se alinea con las normas, ¿verdad? Internacionales como IEEE. Muy bien, en ese sentido, entonces, vamos a pasar a lo que faltó de la teoría, pero antes, aquí por último, las aplicaciones y normas. Deben tener en cuenta como la norma IEE, ¿verdad? La norma IS. Vamos ahora aquí. Ya vimos aquí la intensidad activa y la intensidad reactiva, que aquí podemos ver que esto contribuye a la energía y a la potencia, ¿verdad? Y está a las oscilaciones en función del tiempo, ¿ok? Por otro lado, también potencia teórica activa y reactiva. Y nos da la impedancia en serie. Aquí tenemos Z1, Z2, Z3, ¿verdad? La impedancia en serie. El fasor tensión es igual a la corriente por impedancia 1, fasor tensión 2, corriente por impedancia 2. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica, ¿verdad? Que tenemos aquí. Tenemos la corriente activa, aquí la tenemos, en esta gráfica roja, que muestra de 5 amperes, ¿verdad? En una frecuencia de un ciclo de 60 Hz. Tenemos un tiempo en milisegundos.
de 0 a 17.5. Tenemos la reactiva, ¿verdad? Nos muestra como 8.66. Es un ejemplo de 10, una corriente de 10 amperes. De 8.66, ¿verdad? Y la total, que es la suma de la IA y R, con líneas punteadas verdes. Aquí es. ¿Sí? Ahora tenemos de 0 a 50 milisegundos, el comportamiento igual, es lo mismo que estamos observando aquí, de 0 a 17.5, pero aquí aumentamos. La corriente activa, la reactiva y la total. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, aquí lo expresamos trigonométricamente. Pero habíamos comentado que lo podemos expresar pues con números complejos, ¿verdad? Esto es vectorialmente la corriente IA, eje de las X, y la parte reactiva, eje de las Y, ¿verdad? Y tenemos que nos produce un voltaje aquí, y una corriente aquí, una I total. Ese es el diagrama fasorial de corrientes, y ese es el triángulo de potencias también. La potencia aparente con la activa y la reactiva, la que varía. Y nos da una potencia activa de 1200 volts amperes. ¿Ok? Muy bien. Todavía no va. Va. Muy bien. Bueno, tenemos el método fasorial para el cálculo con magnitudes sinusoidales. ¿Ok? Vemos como fasor en números complejos I0 por E a la I entre paréntesis WT en función del tiempo y la frecuencia menos el adelanto o el atraso. ¿Ok? Que si no depende del tiempo, ¿verdad? De manera estacionaria, tenemos I0 E a la menos I phi. ¿Ok? Y recuerden que E a la menos I phi es I en la clase anterior que vimos, o en este caso E a la I WT. Entonces, la resonancia en serie es cuando tenemos la inductancia, ¿verdad? L igual a la capacitancia, en este caso. Esto se hace cero. Y la tangente de phi es igual a cero. Hay una proyección ortogonal que está en resonancia en serie el voltaje con la corriente, ¿verdad? Aquí se cancela tanto el voltaje de la inductancia y el voltaje de BC, BL menos BC igual a cero, ¿ok? Y la proyección que tenemos de voltaje con la corriente. Muy bien. Pero podemos resolver un poco de análisis, siendo que la L igual a C, ¿verdad? En este caso, la Z capacitancia, ¿verdad? Y la Z inductancia. Déjame poner más grueso. Aquí Z sub L igual a Z sub C. Muy bien, despejamos W cuadrado, este W está dividiendo, pasa multiplicando otro W. Llegamos a 1 entre LC, como W, ¿verdad? La frecuencia es 2 pi sobre T sobre el periodo, y periodo es 1 sobre F, ¿verdad? Obtenemos, al resolver, la fórmula de Thomson. 2 pi por la raíz cuadrada de LC. ¿Ok?
Y esto nos da el periodo de la corriente en el fenómeno de resonancia en función de la autoinducción y la capacidad. También es llamado como periodo de descarga del condensador. Muy bien, ese es un circuito de resonancia en serie y nos muestra el diagrama vectorial de un circuito RLC en serie de resonancia. Muy bien. ¿Cómo podemos ver la gráfica? Pues aquí tenemos pico de una resonancia en un circuito en serie que observamos una frecuencia aquí de 159.2 y una amplitud de la corriente de 0.10 amperes. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, este es en paralelo. Ahorita vamos a ver en paralelo. Este también tenemos una corriente de la fuerte y antirresonancia también. Aquí tenemos la frecuencia real, 159.3 Hz, y frecuencia 1, 158, y frecuencia 260 dentro de aquí de esto, para hacer un límite hacia atrás, límite inferior, límite superior, y esto podemos obtener una impedancia, y me da una impedancia aproximadamente de 980 ohms. ¿Qué significa esto? Es como la oposición a la corriente, ¿verdad? Toda la impedancia del circuito. La impedancia, la corriente pasa por una resistencia y también tiene, pues, la inductancia y capacitancia que genera la impedancia. ¿Sí? Porque estudiamos eso pues, para algunas aplicaciones de telecomunicaciones, de radio, etcétera. ¿Ok? Vemos el paralelo. Muy bien. Factor calidad. Tenemos Q0 es igual a la frecuencia cero entre una razón de cambio de la frecuencia, que equivale a hacer la operación, cambio de variable, sustituir la frecuencia cero por L entre R. ¿Ok? El factor de calidad en este caso. Bueno, por último, tenemos la resonancia en paralelo, que tenemos una FEN, una fuerza electromotriz. Tenemos el circuito que tiene ausencia de una resistencia, ¿verdad? Y tenemos en paralelo la inductancia con la capacitancia. ¿Ok? Para este caso, entonces B es igual a B0 por coseno de WT. Y teniendo la verificación, ¿verdad? De LW igual a 1 entre CW y que llegamos a la fórmula de Thomson, entonces para la impedancia que tienen aquí, ¿verdad? De la inductancia LWI a número complejo, lo transformamos a una admitancia, ¿verdad? Que es la inversa que vimos en clases pasadas, de YL igual a menos 1 sobre LW por I. Pero recordamos que I es E a la menos I pi sobre 2. Ya tenemos 1 entre LW por E a la I pi sobre 2. La parte compleja nos permite resolver más rápido los circuitos. Y impedancia de la capacitancia menos 1 entre CWI y la inversa. Y2 es igual a CWI. Ahí tenemos. Signo menos, pues aquí pasa positivo. Este exponente. Con lo que la admitancia del circuito, la admitancia total de este circuito, ¿verdad? Es Y1 más Y2. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Luego de que analizamos la impedancia menos la admitancia, ¿verdad? Cuando analizamos que Z tiende al infinito, ¿ok? Esta línea, ¿verdad? Será la luna la intensidad. Este va para acá, este va para acá, ¿ok? Y nos dice que IL, la intensidad de la inductancia más la intensidad de la capacitancia, es igual a 0, ¿ok? Entonces, hay unos análisis ahí que nos permiten, ¿verdad? Valga la redundancia, analizar. Hay unos
unos variables que necesitamos analizar para ver cuál es el comportamiento, qué revela la admitancia en este caso. Pues para este caso, vamos a poner que si W por C es mayor a 1 entre WL, implica que la admitancia sea mayor que 0. Repito, si W por C es mayor a 1 entre WL, implica que la admitancia sea mayor a 0 y esto, el circuito se comporta como capacitivo. Y se comporta como capacitivo, tiene una gráfica correspondiente a Nyquist y una gráfica correspondiente a, a frecuencias, ¿verdad? Probablemente diagrama de Bode o de frecuencia, en este caso, de resonancia en serie o resonancia en paralelo, o que no estén en resonancia, ¿verdad? Que tengamos este tipo de gráfica, ¿ok? Muy bien. Pero ¿qué pasa si W por C es menor a 1 entre WL? Implica que Y sea menor a 0. El circuito se comporta como inductivo. Y si W por C es igual a 1 entre WL, es decir, la impedancia es igual a 0, entonces ocurre la resonancia en paralelo. Paralelo. ¿Sí? Y esta resonancia en paralelo es que Z tiende a infinito y entonces está a un circuito abierto. Circuito abierto. ¿Ok? Entonces, viene otro análisis con Z. Vamos a poner en mayúscula. Z, la impedancia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si Z es igual a 0, ¿verdad? Está cortocircuito, que tiene corriente máxima, que no hay oposición. ¿Ok? Z igual a 0. No hay oposición. Si Z es igual a R, que un principio lo vimos en clase, ¿verdad? Siendo Z igual a R, que tiene una resistencia pura, significa que potencia y voltaje en fase, no en desfase. Potencia real consumida. Z igual a R implica resistencia pura. Si Z igual a infinito, ¿verdad? Implica que circuito abierto no pasa corriente aunque haya voltaje aplicado. ¿Vale? Entonces Z igual a 0, todo pasa. Z igual a R,
pasa con freno, ¿verdad? Entonces hay una potencia real consumida. Y Z igual a infinito, nada pasa, es circuito abierto. ¿Ok? Vamos a ver, este fue el diagrama 1. Vamos a ver lo que están en paralelos. Ahí está. Corriente total contra frecuencia en un circuito LC paralelo sin R. Ahí está. Parece que se comporta igual como en serie, ¿no? Vamos a verlo aquí. Uy, no está. No, en serie es lo contrario. Paralelo. Muy bien, paralelo RLC. Tenemos corriente de la fuente y antirresonancia, ya lo vimos. Paralelo RLC. Tenemos el pico de la impedancia, ¿verdad? Aproximadamente 1000. Y tenemos un nivel de 3 decibeles. Tenemos estas frecuencias. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el problema 52. Tenemos un circuito en serie que tenemos una resistencia y una capacitancia de 10 microfarads. Una resistencia de 50 ohms. Vamos a ver qué pasa el comportamiento aquí. Eh, libera calor, ¿verdad? Y este almacena, ¿verdad? Energía en campo eléctrico, ¿verdad? Campo eléctrico. Entonces, en un circuito de corriente alterna ha intercalado un condensador de 10 microfaradios de capacidad. Calcular la capacidad del condensador, ¿ok? Considerando una resistencia de 50 ohmios, ¿cuál será la impedancia del circuito? La frecuencia de la corriente alterna es de 100 Hz, ¿ok? Entonces, tenemos que en la parte capacitiva es 1 entre CW, ¿verdad? Y C, ¿verdad? Lo mantenemos aquí, pero W es 2pi, ¿verdad? Entre periodo. W es igual a 2pi entre periodo. Pero periodo es igual a 1 entre F. En este caso, como que es F esto, ¿no? La frecuencia ahí está. Tenemos 10 a la 6, sabiendo que microfaradios es 1 por 10 a la menos 6. Al subirlo nos da 10 a la 6 positivo, pero nos queda el 10 que multiplica abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos 2000 la multiplicación, ¿verdad? Tenemos 2000. Y 10 a la 6 entre 2000 pi es 159.2 ohms. ¿Ok? Bueno, si preguntan dónde salen los 2000, pues es 2 por la frecuencia que es 100, 200 y por la capacitancia que es 10 es 2000. Muy bien. Entonces, para hallar la impedancia de este circuito, ¿verdad? Entonces, sabemos la fórmula que Z es igual a raíz cuadrada de R cuadrada más 1 entre CW al cuadrado. Sustituimos y nos da 167 ohmios. ¿Ok? ¿En qué frecuencia? En 100 Hz, ¿verdad? También podemos graficar cómo se encuentra respecto a la frecuencia y respecto a la impedancia. Muy bien. Problema 53. Calcular la reactancia inductiva de una bobina de 2 por 10 a la menos 3 Henry. Aquí tenemos ahora un circuito que tenemos dos resistencias, una cerca de la FEM de 10 ohms y otra cerca de la bobina. Y hasta me señala aquí que está encerrado que esta influye con esta resistencia. Entonces, dice, si la corriente alterna que la recorre tiene un periodo de 1 sobre 50 segundos, significa que la frecuencia es de 50 Hz. ¿Cuál será la impedancia de la bobina si su resistencia es de 5 ohms? Aquí está. La impedancia de la bobina. Si la bobina está intercalada en un circuito de resistencia de 10 ohms, ohmios, ¿cuál será la impedancia del circuito? Muy bien.
Sabemos que la frecuencia es 50 Hz. Y en este caso, ¿verdad? Es la inductancia L, XL es LW, 2pi por la frecuencia por L, al sustituir todo me da 0.63 ohmios. La impedancia de la bobina, entonces sustituimos 5 al cuadrado en este caso y 0.63 al cuadrado, 5.04 ohmios. La impedancia de la bobina. La impedancia del circuito, de todos los circuitos, la sumatoria de la resistencia que están en serie, en este caso, al cuadrado más la impedancia de la inductancia, en este caso XL, y me da 15.01 ohms. ¿Ok? Muy bien. Problema 54. Ahora L y C. Está la inductancia y sin resistencia. Un condensador de 20 microfaradios de capacidad y una bobina de 0.02 Henry de autoinducción están colocadas en series en un circuito de resistencia total. Dice, desplace la frecuencia de la corriente alterna que recorre el circuito. La frecuencia de la corriente alterna que recorre el circuito es 50 Hz. Calcula la impedancia del circuito. Habilidad para sustituir. 1 entre CW. Tenemos 2pi frecuencia por C. Vamos estudiando 2pi por 50 por 20 por 10 a la menos 6. Y me da 159 para la parte capacitiva. Para la parte inductiva, sustituimos y me da 6.28. Ahora, ¿verdad? Tenemos que realizar este análisis, ¿verdad? Que z es igual a la raíz cuadrada de xl menos xc al cuadrado. Que no recuerdo si lo puse en la fórmula. Bueno, ¿por qué queda xl menos xc? Pues simplemente porque r cuadrada en este caso pues es 0, no hay resistencia, más que quedaba esto al cuadrado, ¿no? Y pues se cancelan las raíces y queda valor absoluto, sin solamente el número, de XL menos XC y me da 152.87 ohms. Tengo para hacer dos problemas más, eso lo vamos a ver en clases, a ver mañana, sí. Ojalá puedan ver esta clase el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.